Si tú ves que vas estudiando y mejoras, ostras, a la siguiente quieres estudiar más, sin perjuicio de que ya te vas a comparar con los compañeros que a lo mejor hasta ahora no te comparaban. ¿Cuántas veces te tengo que preguntar 2 y 2 para dejar de preguntarlo? Que llegará un momento en que lo domines. Estamos hablando con una alumna, me parece que era Maika, y comentaba que ella para la preparación de la oposición había decidido que iba a estudiar con test y que no iba a hacer nada más. Y que los test además iba a estudiar solo test y iba a aprender a base de test. Bueno, pues en esta sesión te voy a hablar de 2 cosas que son fundamentales. Estudiar con test como si fuera autoescuela o no tocar test de ninguna manera. Vale, son los 2 planteamientos. Ella decía que ella estudiaba con test y hay otros compañeros que solo estudian por el tema y acceden a los test ya cuando saben perfectamente el tema. Son, por así decirlo, los 2 extremos de la misma película. Y yo cuando lo oí me quedé un poco asombrado porque para nosotros es un tema que está bastante manido y lo comentamos bastante en las tutorías. Vamos a ver, estudiar test como si fuera una autoescuela y solo estudiar test o estudiar el tema y solo estudiar el test al final cuando lo tienes. Vamos a ver, vamos a hacer un planteamiento inicial para tener un poco clara cuál es la idea de lo que es estudiar, de cómo tienen que ser los test. Tienen que ser actualizados, porque si tú no estudias por unos test actualizados, malamente te vas a preparar en condiciones. Es conveniente que esos test que estén actualizados también puedan estar justificados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el test está justificado, ves la respuesta. Que la aciertas, fenomenal. Que no la aciertas, pues entonces te lees la justificación. Si además tienes la opción de que esto esté automatizado, es decir, que esté en una aplicación en la cual tú hagas un test, lo contestes y veas la respuesta en ese momento, no tengas que ir al final del libro, confirmarla y volver a verla, lo que te vas a encontrar es un subidón cuando aciertas, que realmente es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte importante. Otro punto que también tienes que tener en cuenta en cómo deben de ser estos test es cuál es el origen de los test. Los test te los vas a encontrar de muchos tipos. Además, ahora que anda por ahí la inteligencia artificial y toda esta colección de compañeros que la están utilizando para diseñar los test, pues te vas a encontrar con que hay test creados por inteligencia artificial, que hay test creados por diversos autores, que hay test que tienen el origen en exámenes oficiales y luego que hay test que tienen el origen en exámenes oficiales pero que están tuneados. ¿Por qué? Pues porque pertenecían a ediciones anteriores, pero se han cambiado la normativa, han cambiado la consideración científica y los han modificado. Después tienes que tener en cuenta también que el test, cuando lo estás realizando, tiene un punto de diversión e incluso tiene un punto de competición con los amigos, ¿no? Con los compañeros. Esto es, por así decirlo, cómo tiene que ser un test. Pero la pregunta, volvemos otra vez a lo mismo, la pregunta es, ¿estudio por test o estudio por el tema y no realizo test? A ver, tú para estudiar lo primero que tienes que hacer es un mapa mental, que no un esquema, un mapa mental de cómo es el concepto que quieras trabajar, cómo es el tema sobre el que estás estudiando. Una vez que tienes claro cuál es el mapa mental, es decir, toda esta estructura, eh, realmente el mapa mental ya lo has estudiado cuando has estudiado el grado. Ahora lo que tienes que hacer es profundizar en ese mapa mental, ¿vale? Y ahora sobre todo lo que tienes que tener claro es que el día del examen lo que te van a preguntar es el matiz de los conceptos, no ya el concepto. El concepto se supone que se lo has aprendido en el grado y ya lo controlas. Ahora lo que vamos a estudiar es el matiz del concepto, ¿vale? La pregunta, hay una pregunta que yo siempre he estado comentando muchas veces y pensé que, bueno, que era una exageración, pero ha caído en el examen de este fin de semana pasado en Cantabria. ¿Cuál es la capital del Estado español? A ver, seguimos poniéndolo de ejemplo, pero sigue siendo una realidad y ha vuelto a caer en el examen. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál es la capital del Estado español? ¿San Sebastián? ¿Madrid? ¿La Comunidad de Madrid? ¿O la Villa de Madrid? ¿Cuál de las 4 es la capital del Estado? La capital del Estado es la Villa de Madrid, con lo cual viene de examen oficial de este propio fin de semana. Es decir, es increíble que esta pregunta siga cayendo en los exámenes, pero es que sigue cayendo. Si está en el temario puede caer y ha caído este mismo fin de semana. Vale, dicho lo cual,
Esto es un matiz de un concepto. Si tú estudiaras por resúmenes, si tú estudiaras por el tema, probablemente te acordarías o te lo aprendes todo de serie o te aprenderías harías un esquema que pondría capital, guión, Madrid. Vale, pero eso no resuelve la pregunta. Mientras que si tú haces la pregunta tipo test, vas a captar el matiz capital, guión, Villa de Madrid. Esto es importante. Nosotros siempre ponemos la necesidad de que hagas un examen tipo test antes de empezar a estudiar, básicamente porque es la forma en la que vas a estudiar, ¿vale? Pero dicho lo cual, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que la preparación es una preparación de matices de conceptos, pero basadas en un mapa mental. No es un matiz de conceptos que tú vas a ir generando a base de realizar muchos test. Entonces, ¿tiene sentido estudiar como si fuera una autoescuela? No. Para una autoescuela puedes estudiarlo, toda la materia que te entra para el carnet de conducir, porque es una materia relativamente reducida. Pero si tú estás hablando de los conceptos que te pueden caer en una oposición, son tan tremendamente grandes que con concepto de autoescuela no vas a poder meter ahí dentro todos los conceptos y no vas a poder crear ese mapa mental. Entonces, primero tiene que ser este mapa mental y después es la realización de esos test. ¿Vale? Entonces, esta es una parte que es importante. Otra parte que es importante es, una vez que te hayas hecho tu mapa mental o tu esquema mental y hayas hecho una serie de temas, lo siguiente que tendrás que hacer es un repaso selectivo de aquellos puntos donde has tenido errores. Esa es una parte importante. ¿Volvemos a repasar todos los conceptos otra vez? No, volvemos a repasar los conceptos sobre los que hemos cometido fallos. Y además teniendo en cuenta, si la aplicación informática nos lo permite, que a partir de determinado número de aciertos, no me saques más la pregunta. ¿Cuántos son 2 y 2? 2 y 2 son 4. ¿Volvemos a preguntártelo otra vez? Venga, otra vez. ¿Cuántas veces te tengo que preguntar 2 y 2 para dejar de preguntarlo? Que llegará un momento en que lo domines. Ya no lo preguntarás más. ¿De acuerdo? Entonces esa parte es importante. Y además es importante sobre todo en la medida en la que vayas haciendo un repaso selectivo de errores, lo que nosotros llamamos test a la carta, va a ser importante porque el subidón de motivación que te va a dar va a ser importante. ¿Vale? Va a ser importante, ¿por qué? Porque si tú ves que vas estudiando y mejoras, ostras, a la siguiente quieres estudiar más, sin perjuicio de que ya te vas a comparar con los compañeros que a lo mejor hasta ahora no te comparabas, porque, bueno, a ver, ¿vale? Entonces eso es importante, ese subidón que tienes. También te va a permitir el releer esos test que ya has realizado. En ocasiones es bueno, aunque solo sea de una manera transversal, porque te permite releerlos de una manera rápida y ágil. Y entonces es importante en ese sentido para reforzar esos conceptos. En definitiva, estudiar con test es útil, estudiar con test es necesario, estudiar con test es imprescindible y es imprescindible hacerlo desde el principio, pero estudiar solo con test es una absoluta locura. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra propuesta es que te estudies el tema y paralelamente realices los test, que además te van a ir ayudando a ir centrando tus repasos en las partes que necesitas. Espero que te haya sido útil y la semana que viene más y mejor.